este tema vamos a hablar sobre la independencia de México, como la conspiración y personajes, y la incorporación y participación de los personajes. Y también sobre la muerte y captura de los personajes y la consumación de la independencia. Algunas de las conspiraciones son la conspiración de Valladolid, la conspiración de San Miguel el Grande en Guanajuato y la conspiración de Querétaro. En la conspiración de Valladolid, conformada por José Mariano Michelena, Ignacio Allende y Mariano Basolo, los conjurados de Valladolid pretendían el establecimiento de un Congreso soberano a partir del 21 de diciembre de 1809, formado por representantes de las villas de Nueva España y que con la Junta de México gobernaría en nombre del rey Fernando VII de España, cuyo trono había sido usurpado por los franceses un año antes. Las conspiraciones de San Miguel el Grande de Guanajuato, en la zona del Bajío, comenzaron a organizar una conjunta en San Miguel el Grande. Los capitanes Ignacio Allende y Mariano Basolo, quienes habían tenido contacto el año anterior con los conspiradores de Valladolid, José Mariano Michelena y José María García Obeso. Las reuniones se trasladaron a la ciudad de Querétaro, en donde se sumaron un grupo de letrados, pequeños comerciantes y más militares del ejército colonial. Otra cosa, aparte de las conspiraciones, fue la Guerra de la Independencia de España, que fue un conflicto bélico desarrollado entre 1808 y 1814 dentro del contexto de las guerras napoleónicas, que enfrentó a las potencias aliadas de España, Reino Unido y Portugal contra el primer imperio francés, cuya pretensión era la de instalar en el trono español al hermano de Napoleón, José Bonaparte, tras las ambiciones de Bayona. Lo que quería Francia era invadir Portugal a través de las costas españolas. Lo que se dio cuenta el rey de España fue que Francia estaba trayendo muchas armas a sus costas, entonces mandó soldados a Madrid para que pudieran detener eso. La incorporación y papeles de los personajes. Miguel Hidalgo y Costilla, 1753 y 1811. Un obispo versado en letras francesas y también conocedor de las lenguas indígenas más importantes de su región. El padre de la patria. Fue un erudito que recibió las ideas de la Ilustración y entendió el problema de la Nueva España. Tenía por lo que su participación en el movimiento de la independencia fue inminente, cuando Ignacio Allende lo invitó a participar. A las 5 de la mañana del 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo, tocando la campana de su parroquia, dio el que se conoce como el Grito de Dolores, que inauguró esta lucha. A partir de entonces, lideró a más de 6,000 soldados y tomó la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato. La lucha de Hidalgo continuó durante un año, en donde se desempeñó en las batallas del Monte de las Cruces y Puente de Calderón. No obstante, en marzo de 1811 fue capturado por el ejército real y tras un juicio militar fue fusilado el 30 de julio de 1811 en Chihuahua. La conspiración de Querétaro. Entre sus miembros se encontraba el cura Miguel Hidalgo y Costilla, el industrial Juan Aldama, el corregidor José Miguel Domínguez con su esposa Josefa Ortiz de Domínguez, el presbítero José María Sánchez, los abogados Parra, Lazo y Juan Nepomuceno Mier. La organización de los conspiradores preveía en el mando el Ignacio Allende, como general Aldama como segundo e Hidalgo al frente del movimiento popular. Sus primeros pasos serían la destitución de todos los españoles en los puestos de gobierno, apoyados por un levantamiento que se llevaría a cabo el 1 de octubre, para la cual se prepararon lanzas, espadas y municiones que almacenaron en San Miguel el Grande, Dolores y Querétaro. Otro de los personajes que participaron fue Ignacio Allende, que un año antes de que diera inicio a la independencia comenzó a participar con José Miguel Domínguez y su esposa José Ortiz Domínguez en este proyecto.
En un principio, el motivo a Juan Aldama para que encabezara la lucha, pero por diversos factores tuvo que acceder a que fuera Miguel Hidalgo quien comenzara el movimiento. Participó en la toma de Alhóndiga de Granaditas, la batalla del Monte de los Cruces, la toma de Valladolid, de Guanajuato y de Puente de Calderón, hasta que igual que el cura, Allende también fue apresado y fusilado en 1811. Otro personaje femenino es José Ortiz de Domínguez. Fue una criolla y huérfana, fue enviada a la Ciudad de México a estudiar en un colegio propio para mujeres. A los 23 años, contrae matrimonio con el corregidor de Querétaro, y cuando su hija se compromete con Ignacio Allende, ella abraza la lucha de la independencia. Pero cuando su esposo tuvo que salir a rezar a quienes estuvieran conspirando contra la corona, Josefa tuvo que comunicarse con los conspiradores, que se encontraban en su propio hogar, por lo que el ritmo del zapateo logró hacerse escuchar y dar aviso a Miguel de lo que sucedía. Otro de los seres fue Juan Aldama, que fue de la primera parte de la lucha, que con Hidalgo dio inicio al movimiento insurgente, y a partir de ese momento participó en las primeras luchas hasta su muerte en junio de 1811, donde su cabeza, junto con las de Allende, Mariano Jiménez y Miguel Hidalgo, fueron exhibidas en la Alhóndiga de Granaditas como ejemplo para quienes quisieran unirse a la causa. La captura y muerte de los insurgentes fue la noche del domingo 21 de marzo de 1811 en Acatita de Baján. Se velaba el cuerpo de Indalecio Allende, víctima de una descarga hecha en el carruaje que viajaba junto al lado de su padre Ignacio, ordenada por Ignacio Elizondo, de la emboscada que horas antes había terminado con la captura de los principales jefes insurgentes. El 8 de abril de 1811, en Lunes Santo, se tuvo conocimiento en la capital de la aprehensión de los principales insurgentes, donde el virrey Venegas, en evidente estado de júbilo, mandó que se echaran a vuelo las campanas de los templos y se hicieran salvas a artillería en señal de regocijo. El 13 de abril ordenó que los prisioneros fueran juzgados en Chihuahua por un consejo de guerra y que la sentencia fuera ejecutada sin pérdida de tiempo. La dilación de esta providencia o la traslación de los reos a otros parajes traía inconvenientes capaces de poner a la patria en peligro. Suponiendo también, si así se sentenciaron por el consejo, se llevan las cabezas de los principales a fijarse en las poblaciones donde ejecutaron sus principales crímenes. Las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez fueron transportadas a Zacatecas, León, y finalmente, el 11 de octubre de 1811, llegaron a Guanajuato, colocadas en jaulas de hierro, fueron colgadas en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas durante 10 años. Al término de la Guerra de Independencia, a la consumación, el 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entró triunfal a la Ciudad de México. Con este hecho, se considera la consumación de la lucha de independencia que inició el 16 de septiembre de 1810, con el grito de dolores dado por el cura Miguel Hidalgo. El 10 de enero de 1821, Iturbide le escribe a Vicente Guerrero para invitarlo a rendirse por estar en camino a la independencia. 10 días después, el 20 de enero, Guerrero le responde a Iturbide que rechaza el indulto, pero le ofrece su ayuda si en verdad su propósito es lograr la independencia. El 24 de febrero, Iturbide firma el plan de Iguala y lo envía al virrey Juan Ruiz de Apocada. Los principios de ese documento son establecer la independencia de México, mantener la monarquía encabezada por Fernando VII o algunos de los miembros de la corona española, establecer la región católica como única y la unión de todas las clases sociales. El 1 de marzo, Iturbide da a conocer el plan de Iguala a las tropas que proclaman como el comandante del ejército de las 3 garantías: religión, independencia y unión. El virrey Apodaca declaró a Iturbide fuera de la ley, al par que éste suma más partidarios a su movimiento. El ejército trigarante avanzó y consiguió que se jurara la independencia en varios territorios del país, hasta su entrada triunfal en la Ciudad de México. El 28 de septiembre se instaló la Junta Provisional Gubernativa, que firmó el Acta de Independencia. En diciembre de 1821 se planea una conspiración en la Ciudad de México, con el propósito de establecer la República. En ella se encontraron involucrados Miguel Domínguez, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. Entre estos, los conspiradores fueron encarcelados. No, te reí, la cagué, vato.
julio de 1811 en Chihuahua. ¡Vato, me va a matar! ¡No, lo tiraron! ¡Oh! Vato, ¿quién ya me morí? Bueno, qué bien, porque... Oh, sí. En Acatepan, municipio de Telolopan.